Son las 10. Empieza, de paseo por la historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los siglos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia, donde hoy caminaremos junto a un otro proclamado dios, tras reenterrar a más de 2000 competidores. A día de hoy, su vida sigue estando rodeada de misterio y ha sido objeto de todo tipo de malas interpretaciones. ¿Por qué es una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la historia de Egipto? Y sobre todo, ¿cuáles son las extrañas razones por las que sus sucesores borraron su vida y obra durante siglos y solo se volvieron a interesar por él para rebautizarlo como el faraón hereje? Desde entonces, la biografía de este personaje ha sido objeto de usos y abusos en el mundo moderno. Los libros que se han publicado de él a lo largo del último siglo a menudo se contradicen mutuamente, pues encontramos en ellas interpretaciones extremas. Para algunos, sus enseñanzas de paz y amor se encuentran más cerca de la de Jesús que las de cualquier doctrina pagana, mientras que para otros, sus actos son la expresión de una corrupción física y mental inigualable. ¿Padre perfecto o pederasta incestuoso? ¿Era un profeta mesiánico del monoteísmo o un tirano siempre dispuesto a eliminar todo elemento que restringiera su poder? Su figura ha sido tan debatida que incluso llevó a discutir acaloradamente a los padres de la psicología, a Freud y a Jung. Pero no me voy a entretener más en esta presentación, porque hoy vamos a pasear junto a uno de los grandes señores de Egipto, y por supuesto, junto a su esposa, cuya vida representa un misterio aún mayor, condenada a vivir a la sombra y belleza de un busto policromado en un museo. Empezamos. Llega el nuevo faraón. Postraos todos ante el Dios viviente. De rodillas, de rodillas.
El que calificamos de loco es el faraón. Por esto nos cortarán la cabeza. Princesa, ven aquí. Poderoso faraón, rey del Alto y Bajo Egipto. Princesa. Mira, padre. Calla. Tu padre está ocupado. Pues yo quiero que vea a mi monito. Ahora no, nena. Siéntate, princesa. Poderoso faraón, rey del Alto y Bajo Egipto, hijo del sol. Tienes pies. Levántate. Me complaceríais más si os levantaseis todos. Mi corazón sufre por la muerte de mi padre. Os ruego que terminéis lo antes posible. Los embajadores de Hati y Cus vienen a proclamar su amistad al nuevo faraón. He aquí los presentes que... Luego. Deseo ver a los prisioneros de que me hablaste. ¿Están aquí? Sí, mi rey. Venid aquí. De rodillas. Levantaos. ¿Por qué razón los habéis retenido sin juzgarlos? Han cometido el crimen del sacrilegio. Osaron poner la mano sobre la sagrada persona de Faraón. Sinué, médico, hijo de Semut. Oremec, hijo de un vulgar quesero. Avanzad. Su mirada es muy atrevida. Y el otro, el médico, mira sus facciones. Tú eres el hijo de Semut. He oído hablar de sus curas a los pobres. Acércate. Te ultrajó, debe morir. Osó tocar tus vestiduras. Ya lo sé. Lo hizo para ayudarme. Al aplicar la ley no se tiene en cuenta nada. ¿Tengo yo poder para cambiar la ley? No existe límite para el poder de Faraón. Esa ley es anulada. De él no se han hecho películas ni series, al menos que yo sepa. De hecho, el corte que acabamos de escuchar corresponde a una de esas películas típicas de Semana Santa, Sinué el egipcio, donde el faraón ocupa un papel secundario. Desde el principio de su reinado, el faraón Akenatón y su hermosa esposa Nefertiti decidieron desafiar todo el sistema de fe del antiguo Egipto. Estaban dispuestos a sacudir las bases mismas de la visión del mundo, y sus ideas llevarían a la nación al borde del abismo. Empezó a reinar durante los años dorados del Imperio egipcio, hace casi 3.500 años, cuando Egipto era el más rico y poderoso estado del mundo. Su ejército derrotaba a cualquier otro que lo enfrentara, sus cosechas eran abundantes y su población bien alimentada. Sus suntuosos templos y palacios reales estaban colmados de tesoros, y todos estaban convencidos de que su éxito se debía a que mantenían a los dioses contentos. Fue entonces cuando Amenofis IV, tras 38 años de reinado de su padre Amenofis III, llegó al trono, y una de sus primeras medidas, cambiar una religión de 1500 años de antigüedad, pero no solo eso, ya que como faraón podía cambiarlo todo, la política, el arte e incluso el lenguaje, y lo consiguió. Akenatón llegó al trono con el mismo nombre de nacimiento que su padre, Amenofis, que en el antiguo idioma egipcio copto significa Amón está satisfecho o hágase la voluntad de Amón. Tras 4 o 5 años de reinado, no hay unanimidad en esto, cambió el nombre de Amenofis por el de Akenatón, útil a Atón o agradable a Atón. Hijo de Amenhotep III o Amenofis y de la reina Ti, la gran esposa real, tras la muerte del faraón Amenhotep, la reina viuda Ti fue testigo del ascenso al trono de su hijo, Akenatón,
alrededor del 1353 antes de nuestra era, y de sus consecuencias, el proceso de sustitución del antiguo orden establecido en torno al culto de Amón y la posterior fundación de la nueva capital del reino. La idea de Akenatón cuando llegó al trono era revolucionaria. Por primera vez en la historia, un faraón quería reemplazar el panteón de los dioses egipcios por uno solo, el creador de todo, el sol, Atón. Una auténtica herejía para las clases sacerdotales y el pueblo egipcio, acostumbrados a adorar a cerca de los 2000 dioses tradicionales que habrían protegido su reino durante 15 siglos. Imagino que los egipcios se debieron sentir como si el Papa de Roma un buen día dijera que se suprimían de todos los templos las imágenes de Jesús, las vírgenes y de todos los santos, y que se prohibiera su adoración y devoción. Sin duda, algo que debió confundir mucho en un principio al pueblo. Pero antes de continuar con las reformas, la historia de Akenatón no se podría entender sin las de la gran esposa real, Nefertiti, cuya tumba a día de hoy es la más buscada por los arqueólogos, sin que ni siquiera tengan indicios de dónde pueden reposar sus restos. De ella, ya lo hemos dicho en la presentación, solo un busto, que si no recuerdo mal creo que se encuentra en el Museo de Berlín. Históricamente, a Nefertiti se le ha adjudicado una gran belleza física y unas grandes dotes como gobernante. Con ella, la figura de la gran esposa real alcanzó cotas nunca vistas, como lo demuestra el hecho de que haya registros con los nombres de Akenatón y Nefertiti en cartuchos reales, algo inusual en otros reinados. Una teoría sostiene que llegó a ser corregente junto a su marido, con el nombre de Neferneferutón. Nefertiti acompañó al faraón en todas las obras que emprendió. Se la puede ver no solo en las inscripciones conmemorativas religiosas en torno al nuevo dios Atón, sino también en otras ceremonias, como recepciones de embajadores extranjeros y funerales. Incluso aparece su imagen grabada en las estelas fundacionales de la nueva capital, Ajetatón. Como no pudo aportar herederos varones, sus hijas tuvieron que desposarse con los pretendientes masculinos al trono para darles legitimidad. Tanto si eran sangre real, como era muy probablemente el caso de Tutankamón, o meros cortesanos. El deseo de Nefertiti ocurrió, probablemente antes de que su esposo, lo que implicó que Akenatón eligiese a una de sus hijas para ocupar el puesto de gran esposa real, a efectos de poder oficiar los rituales que demandaba la presencia femenina. Pero continuemos con los cambios que implantó el faraón en la religión. Los dioses, en formas animales y humanas, fueron reemplazados por un dios único, el sol, que iluminaba con sus rayos al rey. Esto representó toda una catástrofe para los sacerdotes tradicionales, quienes habían dedicado sus vidas enteras a los antiguos dioses y habían sido extremadamente poderosos hasta entonces. Su influencia, tanto en la política como en la sociedad, hasta entonces notable, comenzó a menguar, por lo que se convirtieron en unos peligrosos enemigos de Akenatón. Como diríamos ahora, con la Iglesia hemos topado. Otra de las decisiones que causó confusión fue el anuncio de abandonar Tebas, corazón de la nación y considerada ciudad sagrada, lanzándose hacia el norte, por el río Nilo, en busca de un nuevo centro neurálgico. Corría el 5º año de su mandato y el faraón pretendía romper totalmente con el pasado. Akenatón y Nefertiti viajaron unos 320 kilómetros hasta llegar a la actual Amarna, donde construyeron su ciudad. En una roca que todavía está en una de las lomas está escrita una proclamación pública compuesta por Akenatón, que explica la razón que lo llevó a escoger precisamente ese lugar. Según dice, el gran dios Sol les dijo: construyan aquí. ¿No suena la historia, verdad? Dios es el que dice dónde erigir los templos y dónde erigir las ciudades. El lugar está rodeado de lomas y en ciertos momentos del año el sol sale entre una grieta creando la forma del jeroglífico del horizonte. Atón interpretó el faraón le estaba indicando dónde debía construir su ciudad sagrada y así lo hizo. Miles de personas de la lejana Tebas fueron traídas para construir, decorar y administrar la nueva capital, en la que llegaron a vivir hasta 50.000 personas. Excavaron pozos, plantaron árboles y jardines y el árido desierto floreció.
Construyeron casas y palacios bellamente decorados, así como templos al dios único. La visión de Akenatón de una utopía religiosa se fue convirtiendo en una realidad. La ciudad, a la que llamó Ajetatón, que significa horizonte de Atón, se volvió el nuevo corazón político y religioso de la nación, el centro de un nuevo culto. Akenatón también es el creador de que las religiones tengan una ciudad como centro neurálgico. Su revolución trajo otras novedades que podemos ver miles de años más tarde. Detallados grabados encontrados en Amarna revelan cómo vivía la familia real, con imágenes en las que la pareja real abrazan a sus hijas. Hasta entonces, ninguna familia real había sido representada mostrando afecto. Los jeroglíficos hasta ese momento siempre eran de, digamos, una posición superior para los faraones y que nunca mostraran ningún tipo de debilidad o cualidad humana. Aquí, Akenatón también fue pionero. Intentó representar a la familia real como una familia normal. Comparados con el arte egipcio anterior, que como he dicho, tiende a tener una cualidad estática y monumental, como si estuviera diseñado para durar una eternidad, las representaciones durante su reinado son espontáneas y en la medida de lo posible están llenas de vida. También el recuerdo de los cortesanos del faraón Akenatón sobreviven en los relieves de sus tumbas localizadas en Amarna, más precisamente en el grupo de tumbas del sector norte. Mucho se ha escrito en torno al cuerpo de servidores de la corte, de quienes se han tejido conjeturas de diversas índoles, desde simples advenedizos que siguieron al faraón en sus delirios místicos, hasta un grupo de cortesanos incondicionales del faraón y del nuevo credo. Algo que también ha llamado la atención en los relieves encontrados es la fisonomía de Akenatón, completamente distinta a la de los faraones que vinieron antes y después. Usualmente, los faraones eran representados de manera que parecieran convencionalmente bien parecidos, fuertes y varoniles. Akenatón, por el contrario, tenía un rostro estirado, con una nariz alargada que apunta a su puntiaguda barbilla. Sus inusuales labios carnosos le hacen eco a la sensualidad femenina de sus caderas anchas, mientras que su barriga, poco halagüeña, cuelga sobre su cinturón. Actualmente, estudios realizados por neurólogos y antropólogos sugieren que el joven faraón padecía hidrocefalia. La autora Patricia Caniff lo describe en su libro Akenatón como una dolencia menor que origina el desplazamiento del tejido adiposo o grasa subcutánea desde el torso a las posaderas y los muslos. Akenatón padecía posiblemente también del síndrome de Marfan, que se caracteriza por dotar al enfermo de rostro delgado y ojos achinados, dedos de manos y pies muy finos y largos, además de desajustes cardíacos. La otra enfermedad del faraón podía ser la que se llama lipodistrofia muscular. Esta enfermedad se caracteriza por la desaparición de la grasa corporal de cintura para arriba, pero la acumulación de esa grasa de cintura para abajo, dando al individuo sus características caderas femeninas por lo anchas. Sea como fuere, especulaciones de que, como dicen algunos, fuera un extraterrestre aparte, lo cierto es que el faraón se dejaba representar tal y como era, ya que entendía que su poder en ningún momento radicaba en su aspecto físico. Otra de las curiosidades de las representaciones de la pareja real es que en las paredes de la tumba de Akenatón está grabado el drama de la familia. Aunque están muy dañadas, se puede ver una escena de luto. Una de las princesas murió y sus padres aparecen llorando. Nuevamente, algo sin precedentes. Las familias reales nunca mostraban públicamente emociones y menos aún llorar. Otra forma de demostrar la ruptura con el pasado fue a través de la arquitectura. Los templos tradicionalmente eran cerrados. Al entrar al complejo, el piso se levantaba gradualmente, el techo caía y había muy poca luz. El culto al sol trajo santuarios al aire libre, algo que se hacía antes, pero nunca a tan gran escala. El culto al sol, sin embargo, eventualmente también trajo algunas otras cosas. Los únicos fieles que podían entrar en esos templos eran el faraón
y su esposa. Ni siquiera los sacerdotes podían entrar a esos nuevos templos. Por los restos encontrados en la abandonada ciudad de Amarna, es clara la intención de Akenatón de posicionarse entre el dios Atón y el simple adorador, sin intermediarios, sin sacerdotes en medio, sin clero. Por ende, el refuerzo de la autoridad real, ya no en el plano espiritual sino eminentemente político, es un objetivo palpable en los distintos restos encontrados en las tumbas o los altares de los templos. Akenatón y Nefertiti empezaron a creer que solo ellos se podían comunicar con Atón, que Akenatón era el hijo de Dios y Nefertiti también era divina. Sus súbditos, por tanto, tenían que adorarlos como dioses. Akenatón había logrado establecer una nueva ciudad, un paraíso religioso en el desierto. Se había declarado hijo de Dios y parecía que su revolución religiosa en Egipto era exitosa. Como consecuencia de lo anterior, surgió la nueva religión, sustentada sin fisuras desde el máximo nivel político del Estado faraónico. El faraón se nombró único representante en la tierra de Dios, haciendo innecesaria la casta sacerdotal. El faraón, con la gran esposa real, oficiaban entre el pueblo y Atón. Para muchos, este fue el comienzo de la primera religión monoteísta, cuyo principio rector se resume en las conocidas palabras del eminente egiptólogo Cyril Aldred, que, parafraseando el Corán, afirmó que existe un solo Dios y el faraón es su profeta. Fijaros que esto lo han continuado las religiones monoteístas, un solo Dios y un profeta principal. Como sumo sacerdote de Atón, rechazó la autoridad del sumo sacerdote de Amón, quien tenía el título de jefe de los sacerdotes de todos los dioses y un gran poder político. En el 10º año de su reinado, Akenatón ordenó borrar el nombre de Amón y el de su esposa Mut de todos los monumentos, hasta de los cartuchos con nombres teóforos de todos los faraones, incluido el de su padre. La nueva religión se caracterizaba por una fuerte abstracción y conceptualización de la deidad. A esta conclusión se llegó al considerar que, si bien la adoración de una deidad solar ofrecía oportunidades de eventos festivos en momentos determinados del calendario, como son los días del solsticio y los de equinoccio, sin embargo, Akenatón no los utilizó determinadamente en su reforma religiosa. Más aún, la orientación de los edificios en la nueva ciudad dedicados a Atón no sigue ningún patrón solar o cósmico, sino que se adecua a la topografía del terreno donde estos se asentaban. Todo esto lleva a la conclusión de que la nueva religión en torno a Atón se basaba en una fuerte abstracción conceptual en prejuicio de otras manifestaciones religiosas más concretas. Esto fue lo que originó un importante problema en el sistema de creencias egipcio, ya que el pueblo no concebía a los dioses sin forma e imagen, sino que necesariamente los corporizaba, ya fuese una imagen antropomorfa, ya en un animal asociado, icono zoomorfo. La fe muchas veces necesita la visualización y el pueblo egipcio no entendía a ese Dios que no tenía una imagen. Ellos querían adorar a imágenes, realmente. Y Akenatón cambió un poco esa forma de pensar, aunque no caló del todo en el pueblo, si bien casi todos fingían seguir al faraón, entre otras cosas por miedo, ¿no? Porque necesitaban ver. Y en este caso, Atón se representaba como un gran disco solar, del que salían brazos en disposición radial que terminaban en manos con el signo Ankh de la vida, con las que recogía las ofrendas, dando a cambio luz y vida. En este caso, Atón se representaba como disco solar, pero sencillamente porque era el portador de la luz, el que daba luz y vida. Fue una representación totalmente simbólica de ese nuevo Dios.
¿Os suena un poquito el triángulo este del que salen los rayos? La revolución provocada por Akenatón comportó la total eliminación de las imágenes humanizadas de dioses en esculturas, relieves, muebles y otros enseres que habían constituido tradicionalmente la principal fuente iconográfica del arte egipcio. Paralelamente, la familia real se convirtió en el motivo central de las representaciones artísticas. En los altares de los templos, donde antes se encontraban las estatuas de los dioses, se veía ahora a la familia real, a veces en pareja, otras veces con todas sus hijas, y siempre con el dios Atón, el disco solar, oficiando como protector y dador de vida. Simultáneamente, se produjo también un cambio radical en las formas y modos de oficiar las ceremonias religiosas. Los antiguos templos cerrados, oscuros, donde lo primordial es el ocultamiento de la divinidad y el acceso restringido, dieron paso a templos abiertos al aire libre, donde la observación de la divinidad estaban al alcance de cualquier neófito o no iniciado. Lógicamente, en los espacios abiertos podía transitar todo el mundo. Era en esos recintos más sagrados, cerrados, donde solamente podían acceder el faraón y su esposa. Con todo, subsisten muchos interrogantes en lo relativo al culto de la nueva religión respecto a dos temas: el culto individual o familiar y su relación con el más allá. Pero no todo era perfecto. Sus súbditos, incluso algunos de los que vivían en su ciudad, realmente no habían abandonado a los otros dioses, y el faraón se enteró de la traición. La práctica religiosa del antiguo Egipto intentaba contener y dar sentido a las necesidades espirituales de campesinos, artesanos o del ciudadano medio del reino. La gran cantidad de esculturas, amuletos y textos referidos a cultos particulares que se han conservado muestra que la religión, a pesar de todo, tenía un profundo impacto en la vida cotidiana. En la cultura egipcia, multitud de deidades tutelaban cada faceta de la vida: la concepción, la fertilidad, el nacimiento, el matrimonio, la muerte. Así, el egipcio común vivía en un entorno de prácticas y ceremonias religiosas íntimamente unidas: la invocación a Min para la cosecha, la protección de Osiris en la muerte, y a pesar de la prohibición, se sabe que los cultos continuaron. Akenatón ordenó buscar todas las imágenes de los antiguos dioses y destruirlas, especialmente las del rey de todos los reyes, Amón-Ra. El faraón se tornó intolerable y envió a sus soldados a borrar la memoria de los dioses en todas sus tierras. Los enemigos del faraón también hicieron correr el rumor de que éste rehusaba a salir de su amada ciudad, lo que le convertían en alguien débil, que dejaba al país vulnerable a invasiones. A todo esto, tenemos que añadir que una epidemia acabó con el 40% de la población, de modo que el faraón dios fue visto como responsable de la desgracia, lo que los antiguos sacerdotes aprovecharon para achacar la catástrofe a que Akenatón había ofendido gravemente a los antiguos dioses. Cuando parecía que la situación no podía ser peor, perdió a la mujer que lo acompañó desde el principio, la reina Nefertiti. El paraíso de Akenatón estaba al borde del colapso, y el país estaba perdiendo su riqueza y su poderío. 13 años después de la fundación de su ciudad, Akenatón murió. Nadie descarta que en realidad fuera asesinado. Tradicionalmente se ha tenido la imagen de Akenatón como la de un gobernante que había abandonado total o parcialmente su cargo debido a una religiosidad extrema y que había llevado a Egipto al declive, sobre todo en el exterior. Sin embargo, esta imagen de Akenatón ha ido perdiendo fuerza a partir de las últimas investigaciones. Hay ciertos personajes a los que la leyenda negra siempre los intenta empañar. Cambió el modelo político por un afianzamiento del poder real. Por los rastros encontrados en las ciudades de Tebas y Akenatón, todo demuestra que la preeminencia del faraón sobre el resto del aparato del Estado era evidente. Ni la clase sacerdotal ni los principales referentes del engranaje burocrático del Estado, virreyes, chatis, supervisores del tesoro, etc., lograron aparentemente algún tipo de relevancia, con las solas excepciones de Ay y Horemheb, aunque ambos fueron sumisos al poder del faraón. Los principales funcionarios del Estado
han pasado a la posteridad más como seguidores incondicionales del faraón y su nueva ideología que por obras, hechos o documentos, como queda demostrado en los relieves que muestran sus tumbas en el cementerio de la nueva ciudad, Ajetatón. En esas imágenes se esfuerzan en mostrar su devoción hacia el rey, la familia real y, obviamente, hacia la nueva religión. El alejamiento del clero, en especial de los seguidores de Amón, de las cuestiones terrenales, se puede inferir del abandono de las dos principales ciudades donde residían los faraones: Menfis, la sede política del reino, y Tebas, la sede religiosa y lugar de origen de la dinastía reinante. Por lo que se refiere a la política exterior, Akenatón fue capaz de mantener el statu quo en los territorios conquistados de Canaán y Libia. Por otro lado, aunque la destrucción de los restos de su reinado no ha dejado muchos documentos de política exterior, la correspondencia con otros reyes coetáneos, guardada en los archivos de estos, muestra su actividad diplomática, aunque probablemente delegara muchas de sus obligaciones en sus colaboradores. Pero Akenatón nunca abandonó sus obligaciones como rey, lo hiciera peor o mejor. Del segundo periodo intermedio, Egipto salió sumamente fortalecido, ya que a la expulsión de los Hicsos le siguió un periodo de conquistas que alcanzó su máxima expansión durante el reinado del faraón Tutmosis III. El equilibrio de poderes se alcanzó en la conformación con el reino de Mitanni. Dicha rivalidad abarcaría casi 2 siglos de historia y llegaría a su fin con el tratado de paz convenido por Amenhotep III y el rey Sutarma II. Para ratificarlo, el rey de Mitanni envió a su hija, la princesa Yuliepa, para ser desposada con el faraón. El tratado fue reafirmado con el envío de otra princesa mitania, Taduwepa, durante el reinado del rey Tushratta, el harén real del faraón. Todo esto está documentado en las cartas de Amarna. Así, el sistema de alianzas entre los estados de Babilonia, Mitanni, Asiria, Ati y Egipto implicaba un mantenimiento del statu quo internacional, posibilitando un gran entramado de relaciones diplomáticas que ha podido ser desvelado mediante el descubrimiento del archivo egipcio en la ciudad de Amarna. En estas relaciones diplomáticas, el trato que se dan entre los reyes es el de hermano. En los estados vasallos o dentro de la esfera de influencia egipcia, el trato era mucho más servil, siendo el faraón tratado como mi señor de forma habitual. La correspondencia diplomática indica que Akenatón mantuvo el sistema de alianzas heredado de su padre. Los reyes aliados ofrecían amistad y alianza a cambio del oro faraónico, y los estados vasallos imploraban atención de parte del faraón para recibir recursos o ser beneficiados y conservar el poder. Este equilibrio se mantuvo durante el reinado de Akenatón, aunque con tendencia a desestabilizarse por la belicosidad y poderío que estaban adquiriendo Ati, que había empezado por atacar al reino de Mitanni, que inútilmente pidió auxilio a Egipto. El liderazgo que alcanzó el reino hitita llevaría a una serie de confrontaciones bélicas entre Egipto y Ati, que se prolongarían desde el gobierno de Tutankamón hasta el de Ramsés II, quien firmaría una paz duradera estableciendo un nuevo status quo internacional. Todo hace suponer que, en el manejo de las relaciones internacionales, el faraón mantenía el conocimiento y la toma de decisiones en los tratos con las potencias extranjeras, como bien lo atestiguan las cartas de Amarna. Algunas de estas tablillas de barro cocido estaban dirigidas a la reina madre, Tigi, aunque se supone que fue durante un breve periodo inmediatamente posterior a la muerte del anterior rey, Amenofis III, cuando el nuevo rey Akenatón no estaba del todo familiarizado con las relaciones diplomáticas. El cambio religioso provocó también un cambio en los cánones artísticos, aunque efímero. La llamada Revolución Amarniana significó un periodo muy interesante en el arte egipcio, pues se pasó del hieratismo monumental a un curioso y descarnado naturalismo en el cual se notan destellos de ternura, como por ejemplo se puede apreciar en la estela que representa a Nefertiti con sus hijas pequeñas o el famoso busto que representa a la célebre soberana. Hasta la reforma religiosa de Akenatón existía en Egipto un canon tradicional de representaciones en relieves y pinturas murales que presentaban las siguientes características. La escuela artística tradicional del antiguo Egipto
no utilizaba la perspectiva en las imágenes murales, pues el tamaño determinaba el grado de importancia del personaje respecto al resto de los componentes, nunca su posición. El más grande era más importante, no significaba que estuviera más cerca. Las imágenes antropomórficas se dibujaban de la siguiente forma: la cabeza, los brazos y las piernas de perfil, pero los ojos y el torso de frente. Este método de representación se modulaba con una cuadrícula de 4 unidades de ancho por 9 de alto. Una de las principales características del nuevo arte nacido con el atonismo es el cambio en este estilo de representación. Por un lado, se abandonó el canon tradicional de representación del cuerpo humano, que sería modelado a partir de entonces en una nueva cuadrícula de 4 unidades de ancho por 12 de alto, modificación que se mantuvo bajo sus inmediatos sucesores. Las imágenes son más naturales, llegándose a extremos descarnados. Se deja de lado la representación idealizada, sin faltas o defectos físicos, y se remarcan algunos ramos de forma extrema. Poseen cabezas alargadas en su parte posterior, ojos rasgados, largos labios gruesos, mandíbulas prominentes, cuellos largos y estilizados, vientres pronunciados, y esto tanto en los personajes masculinos como femeninos. Y también los contornos redondeados, que en muchos casos dificultan a veces la identificación del sexo del personaje representado. Otro de los innovadores cambios de la Revolución de Amarna es el motivo de las representaciones. Eliminados los motivos religiosos, ya que Atón era una deidad abstracta simbolizada por el disco solar, en el universo egipcio surgirían las escenas íntimas, familiares y personales. Las imágenes tradicionales del faraón, destrozando a sus enemigos, tanto interiores como exteriores, fueron reemplazadas por escenas íntimas del faraón, venerando a su dios con su familia o con su esposa. De todos los legados del periodo de Akenatón, solamente el artístico perduró tras su muerte. El legado político se extinguió con ella, ya que durante el reinado de su sucesor, el faraón niño Tutankamón, sometido a Ay y Omremheb, la corte regresó a Tebas, y en el plano espiritual, la reforma religiosa de Akenatón se extinguió también con su muerte. Solamente las innovaciones artísticas del periodo de Amarna lograron sobrevivir algún tiempo tras el deceso de Akenatón, pudiendo encontrarse rastros aún durante los reinados de Tutankamón. Con todo, durante la dinastía 19, el arte egipcio volvió a la antigua ortodoxa artística. En algunas tumbas de los funcionarios de Akenatón, particularmente en el de Ay, se encontraron fragmentos del himno a Atón, en el que el propio faraón expresó los conceptos de la nueva religión. Tras la muerte de Akenatón, la ciudad de Ajetatón fue abandonada y más tarde sistemáticamente destruida, borrada de la memoria, junto con el culto a Atón y el mismo Akenatón, quien por mucho tiempo fue solo recordado por ser probablemente el padre de Tutankamón, su sucesor, quien rescató a los antiguos dioses y restauró el poder y la prosperidad de Egipto. Los sacerdotes regresaron más poderosos que nunca y la vida volvió a lo que ellos consideraban la normalidad. Ningún faraón egipcio volvió jamás a tratar de cambiar el orden establecido o a desafiar a los dioses. Los que vinieron después de Akenatón se esforzaron por destruir cualquier rastro de él y de su culto hereje. Sus estatuas fueron derribadas y para despojarlas del significado, las piedras de sus templos usados como material de construcción en otros nuevos. Esas rocas talladas quedaron ocultas para que nadie las volviera a ver, aunque afortunadamente, para todos los amantes de la historia, estos restos emergieron 35 siglos después. ¿Y si Moisés no fue solo un profeta, sino un faraón desterrado? Algunas teorías sugieren que Moisés podría haber sido Akenatón, el faraón hereje que intentó imponer el monoteísmo en Egipto. Akenatón eliminó el culto a los dioses egipcios y adoró solo a Atón, el dios del sol. Pero esta revolución religiosa no fue bien recibida. Tras su reinado, su nombre fue borrado y su legado, destruido. Aquí viene lo interesante, la historia de Moisés habla de alguien criado en la corte egipcia, que desafió a los sacerdotes y llevó a su pueblo a la libertad. ¿Casualidad? ¿Fue Moisés un faraón exiliado que transformó su derrota en un nuevo credo? Algunos creen que la evidencia encaja, pero ¿tú qué opinas?
Sigmund Freud, el padre judío del psicoanálisis, estaba intensamente interesado en la historia judía. Freud argumentó que Moisés era un egipcio, algo que también nos atestigua en cierta manera la Biblia, al menos nacido en Egipto, y lo califica como un seguidor de Akenatón que más tarde condujo a los judíos fuera de Egipto. Aunque la Biblia en Éxodo 2:10 nos dice que la madre egipcia adoptiva de Moisés lo llamó Moshe, porque ella dijo, yo lo saqué del agua, Freud demostró que Moshe tenía un significado diferente. De hecho, el nombre Moshe es el nombre hebreo que significa uno que ha sido sacado. Fue entonces cuando Freud concluyó que el nombre del líder judío no era de origen hebreo, sino egipcio. Los hallazgos de Sigmund Freud, que Moisés no era un hebreo sino un egipcio, alteraron a algunos y enfurecieron a otros, pero a medida que las décadas han rodado, esa idea o cualquier otra, por descabellada que parezca, nunca nos debe pasar desapercibida. Los antiguos egipcios tenían numerosos himnos a todas sus deidades, incluyendo a Atón. Uno de estos himnos a Atón, atribuido a Akenatón, es una imagen reflejada del Salmo 104. Vamos a escuchar las dos versiones para comparar. Himno a Atón. El ganado está contento en su pasto, los árboles y las plantas son verdes, los pájaros vuelan desde sus nidos. Sus alas se alaban en alabanza a tu alma. Las cabras saltan sobre sus pies. Todas las cosas volando y revoloteando en vivo cuando usted brilla para ellos. Del mismo modo, los barcos corren por el río, y todos los sentidos están abiertos, porque habéis aparecido. El pez en el río salta ante tu cara. Tus rayos van a la profundidad del mar. Salmo 104. Él hace crecer la hierba para el ganado, y la hierba para el servicio del hombre, que él pueda sacar comida de la tierra, y el vino que hace feliz el corazón del hombre y el aceite para hacer brillar su rostro, y el pan que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor están llenos de savia, los cedros del Líbano que ha plantado, donde las aves hacen sus nidos, en cuanto a la cigüeña, los abetos son su casa. Las colinas altas son un refugio para las cabras salvajes, y las rocas para los conies. Así es este gran y ancho mar, en el que las cosas se arrastran innumerables, tanto grandes y pequeñas bestias. Ahí van los barcos. Akenatón eligió la forma solar de Heliopolitan del templo egipcio para ser utilizada como el lugar para la adoración de Atón. Del mismo modo, Moisés fue la primera persona en introducir un templo en el culto israelita cuando creó el tabernáculo en el Sinaí. Akenatón mandó destruir cualquier imagen que representara figura humana o animal y fuera adorada como Dios. En las tablas de la ley de Moisés, uno de los mandamientos prohibía adorar a cualquier imagen que representara hombre o animal. Akenatón continuó con la práctica egipcia de un barco santo, que fue mantenida generalmente en el templo. Moisés también adoptó el arca, donde se guardaron los pergaminos del Pentateuco. El arca es respetada como la segunda parte más sagrada del templo judío. A través del Nilo de Tel Amarna, esta ciudad de Malawi, que literalmente significa la ciudad de los levitas. Los levitas celebraron posiciones sacerdotales con Akenatón en Amarna. De la misma manera, los levitas sostuvieron posiciones sacerdotales con Moisés, según la Biblia. En su año 17, Akenatón desapareció repentinamente. Al mismo tiempo, Semenkare murió repentinamente. La corregencia de Akenatón y Semenkare fue reemplazada por el joven príncipe, Akamén. En su año 17, Akenatón pudo haber sido advertido por su tío Ayé de una amenaza en su vida. Abdicó y huyó a Sinaí con sus seguidores. Eso es lo que nos cuenta otra historia. La repentina salida es evidente en la falta de entierro o incluso de sarcófagos en cualquiera de los nobles o tumbas reales de Akenatón.
Aunque el Sinaí era parte de Egipto desde los primeros días de la historia egipcia, no había autoridad gobernante establecida allí, debido a su población escasa y nómada. La repentina desaparición de Akenatón se repite en la historia bíblica de Moisés, cuando escapó al Sinaí después de que mató a un egipcio. El relato de cómo Moisés mató a un egipcio puede haber sido mencionado en las tablas de Amarna. Entre estos comprimidos se encuentra una carta enviada desde Akiba, rey de Jerusalén, a Akenatón, en la que Akiba acusa a Akenatón de no castigar a algunos hebreos que mataron a 2 funcionarios egipcios. Los Kabiru, los hebreos, están agarrando la ciudad del rey. Zurbazu ha sido asesinado en la misma puerta de Zilu. Sin embargo, el rey sostiene de nuevo a Yatib Adad, que ha sido asesinado en la misma puerta de Zilu. Y el rey, en vez de hacer justicia, se detiene. Nunca se ha encontrado ninguna evidencia con respecto a la fecha de la muerte de Akenatón. La ciudad de Akenatón, incluyendo su tumba, fue destruida sustancialmente. Sin embargo, los arqueólogos pudieron reconstruir de muchos pequeños fragmentos el sarcófago de Akenatón, que es el más externo de una serie de ataques que protegerían a su momia. La presencia de los ataques interiores indicaría el entierro. Esta ausencia indica lo contrario. Nunca se encontraron fragmentos de las arcas interiores. Además, los frascos canópicos reales que habrían contenido las vesículas del difunto nunca se han encontrado. La ausencia de estos frascos o sus fragmentos de la tumba de Akenatón es una evidencia más fuerte de que nunca fue enterrado allí. Por contra, según la Biblia, nadie sabe dónde murió Moisés. Pero algo que el libro sagrado de los cristianos omite y que el Talmud sí refleja es que Moisés, después de abandonar Egipto, no se hizo inmediatamente pastor, sino que se unió al ejército de Etiopía, donde llegó a alcanzar tal popularidad que acabó convirtiéndose en rey, un puesto del que renunciaría tiempo después por voluntad propia. Y es que algunos no solo quieren ver a Moisés como un seguidor del faraón hereje, sino que consideran que Akenatón y Moisés, ambos príncipes de Egipto, son la misma persona. Pero ya lo saben todos, yo tan solo soy un contador de historias. De modo que para acabar, como siempre lo haremos con una pista musical, una canción dedicada a la gran esposa real. Gracias por acompañarme, nos encontramos la semana que viene con un nuevo personaje de la historia. No os vayáis, cuando acabe vamos a tener una nueva sección, una sección de microrelatos a la que llamamos Más allá de lo normal. Y después os dejaré con esta música del espíritu de Giza, esta música egipcia que nos ha servido del fondo para el programa. Gracias nuevamente y ahora sí os dejo con Diamante Eléctrico y Nefertiti.